Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el rol de la Policía Nacional. Lo que vimos hace unos días fue la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de parte de la Policía Nacional. Hemos escuchado al ministro del Interior que se enteró del operativo por las noticias, pero vamos a ir al fondo del asunto. ¿Qué está permitido y qué no está permitido en el marco de la ley en un estado de emergencia en medio de estas protestas? Estamos con el abogado penalista Luis Lamas Puccio, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo, para Sí, usted, intervino la Policía Nacional, la Universidad Mayor de San Marcos, en medio de esta situación de un estado de emergencia? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? eh, respecto a la inviolabilidad del domicilio, es una garantía que tiene rango constitucional y es una pieza clave en el Estado de Derecho. Sin embargo, la misma Constitución política establece que bajo situaciones excepcionales, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se suspende en términos de temporalidad cuando hay de por medio una situación de emergencia. En este caso, de acuerdo a las normas nacionales, el estado de emergencia se ha decretado a través de una disposición y por lo tanto algunas garantías fundamentales como es la detención o la misma inviolabilidad del domicilio se suspende de manera temporal siempre y cuando por supuesto exista una razón que lo justifique. En otras palabras, la policía, de acuerdo a sus atribuciones, a sus procedimientos respectivos, tiene la prerrogativa de ingresar en un domicilio y más adelante se explicarán las razones por las cuales se produjo o se habría producido una intervención de esta naturaleza. En otras palabras, la intervención de la policía en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está enmarcada dentro de las prerrogativas que señala la Constitución y por lo tanto la policía habría actuado bajo esos fundamentos, ¿no? Para muchos dicen que hubo una desproporción al ingresar de esta manera a la Universidad Mayor de San Marcos. Para usted, ¿justifica entonces el ingreso y la detención de estas personas? Bueno, en principio, la forma como se produce el ingreso a la universidad está justificado porque las personas que estaban dentro del recinto universitario se habían parapetado de tal forma que hacían materialmente imposible que bajo los cánones normales la policía pudiera haber ingresado. Tuvo que recurrir a la fuerza y cuando se produce un allanamiento, incluso hay de por medio una autorización para el desacerraje, es decir, la utilización de la violencia para permitir que la policía pueda haber ingresado a ese local, siempre, por supuesto, bajo los parámetros del estado de emergencia. Las detenciones, ese es un tema que requiere un análisis distinto, en el sentido de que el solo hecho de estar dentro del recinto universitario no justificaba una detención, por lo menos en términos preliminares. Tanto es así que tengo entendido que las personas que fueron sorprendidas dentro del local y detenidas en términos preliminares han sido ya puestas en libertad porque la detención pues, implica en alguna medida o un estado de flagrancia o alguna sospecha de alguna vinculación con la comisión de un delito determinado. Sin embargo, creo que es importante separar lo que es la detención preliminar o en estado de flagrancia de lo que ha significado la irrupción en los términos, como hemos visto, de los medios de comunicación de la Policía Nacional en el recinto universitario. Muy bien. Y vamos ahora a analizar este tema de los ataques. Ataques al Poder Judicial, ataques al Ministerio Público y se escucha mucho en redes sociales eh, sobre qué se estaría considerando para calificar tal o cual acción como delito de terrorismo.
¿Nos puede explicar, por favor, qué acciones se han evidenciado en estas protestas que puedan calificar como delito de terrorismo? Bueno, la primera exigencia para hablar de un delito de terrorismo es que tiene que existir detrás de los actos propiamente terroristas la presencia o la existencia de una organización terrorista que tiene una estructura, que tiene brazos operativos, que tiene brazos armados, que tiene líderes y todo un esquema estructural respecto a la organización terrorista. En el presente caso, sin soslayar las responsabilidades penales respecto a los hechos de violencia, implica ataques contra la propiedad pública o propiedad privada, ataques contra las fuerzas policiales y otros hechos graves que se pueden haber suscitado en estos actos de violencia, lo que tiene que indagarse e investigarse para ver si efectivamente estos hechos encuadrarían o no encuadrarían dentro de la legislación que reprime el delito de terrorismo en el Perú. Es, como vuelvo a manifestar, la existencia de una organización terrorista con planes, con una base ideológica, con líderes, con una serie de estamentos dentro de la estructura. Es decir, en otras palabras, quienes habrían participado en estos actos de violencia tendría que demostrarse su pertenencia a una organización terrorista para poder afirmar categóricamente si se trata de actos propiamente de terrorismo o de delincuencia común. Al respecto, creo que es importante también recalcar que si se trata de delitos graves, tanto en cuanto a los delitos comunes como en cuanto a los delitos de terrorismo, los hechos que se han producido son delitos graves que pueden acarrear penas entre 15 y 20 años de privación de la libertad para aquellos que sean, digamos, incorporados dentro de una investigación de esta naturaleza. El hecho de que si son terrorismo o no son terrorismo de ninguna manera desmerecería la gravedad de las imputaciones sobre el particular. Y doctor, por ejemplo, la toma de aeropuertos, que ha sido muy bien planificada, muy sincronizada en Puno, por ejemplo, en Cusco y en Arequipa. ¿Se puede calificar esa toma de aeropuertos como un delito de terrorismo? Mira, para poder hablar de terrorismo necesariamente hay que recurrir a otro tipo de información, que no es la información descriptiva, jurídica, legal del delito de terrorismo. La primera fase para poder analizar si efectivamente estamos acá frente a actividades de terrorismo es la labor de la policía, la labor de inteligencia de la policía, que tendría que constatar y verificar, como acabo de manifestar hace unos instantes, si se trata o no se trata de una organización que puede tener un viso y un contenido de orden ideológico o político. Sin embargo, en cuanto a su operatividad, recurre a mecanismos que están enmarcados dentro de la posibilidad de generar terror dentro de la sociedad. Lo que tiene que constatar la policía, el Ministerio Público y más adelante los órganos jurisdiccionales es si ha habido o no ha habido de por medio un plan de acción, un plan de concertación de voluntades en las que habrían intervenido líderes, instigadores, cómplices, autores, coautores, es decir, toda una estructura operativa que en los términos como el ciudadano común y corriente conoce en este momento, hay ciertas limitaciones, porque esta es una labor que tiene cierta complejidad y solamente lo puede desarrollar la labor de inteligencia policial. Y eso tendrá que estar plasmado en el hipotético caso que así fuera, en el razonamiento que utiliza la policía para poder estructurar una labor de inteligencia policial, un documento de contenido policial, que es lo que le serviría de base y de sustento a la fiscalía para poder aperturar una investigación o por delitos de violencia en el contexto de los delitos que están tipificados en el Código Penal, o si por el contrario hay suficiente sustento para hablar de terrorismo y recurrir a la legislación que reprime
esta clase de delitos, ¿no? Le pregunto esto porque la ONU ha señalado que atacar aeropuertos puede significar un acto de terrorismo según la normativa internacional de esta organización. Está exactamente en el protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, 1988, incluida en la Guía Legislativa de las Convenciones y los Protocolos Universales contra el Terrorismo, también elaborada por la ONU. Sí, efectivamente, como es fácilmente comprensible, los aeropuertos son espacios institucionales o operativos que tienen una particular trascendencia en el contexto del desenvolvimiento de una sociedad. Atacar un aeropuerto implica desestabilizar una área geográfica determinada, porque obviamente el transporte, las comunicaciones y el traslado de las personas se realiza a través de los aeropuertos. Lo que tiene que constatarse es verificarse si efectivamente atacar a los aeropuertos fue un acto, digamos, circunstancial, espontáneo, cosa que no lo creo, pero para poder hablar de responsabilidades penales tenemos que hacer un análisis más minucioso. Y si efectivamente se demostrara que ha sido un trabajo concertado, tomando como referencia algunas de las opiniones vertidas sobre el particular, tomando como punto de referencia la legislación que en el Perú reprime el delito de terrorismo, y sumando estas recomendaciones de las Naciones Unidas, porque una cosa es lo que está tipificado en la norma penal y otra cosa son las recomendaciones que provienen de los tratados internacionales o de los organismos internacionales que, como su mismo nombre lo dice, son algunas atingencias, recomendaciones. Pero para hablar de responsabilidad penal, tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que está tipificado como delito en el Código Penal. Lo demás es importante porque en alguna medida contribuye a esclarecer hechos que por su complejidad a simple vista no son fácilmente atendibles por la jurisprudencia o por la legislación penal. Pero creo que eso se tendrá que ir constatando, me imagino, a mediano o largo plazo, ¿no? Y en el caso de los ataques a las comisarías y a las sedes del Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿eso también cómo o qué delito se configuraría ahí? En principio, como te digo, son delitos graves, eso no está en discusión. Atacar una comisaría, tocar una fiscalía o cualquier local público o privado es un delito que puede acarrear penas entre 10 y 15 años de privación de la libertad. Pero el tema es, como vuelvo a manifestar, si estos actos, al margen de su gravedad, conforme a lo que está señalado en el Código Penal, ameritarían una investigación para casos de terrorismo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Lamas Pucio, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando estos dos temas. Le agradezco por su tiempo. Bien, hasta otra oportunidad. Saludos. Bien, era entonces Luis Lamas Pucio, abogado penalista, que estaba hablando con nosotros sobre dos temas en particular. Hace unos días vimos la intervención de la Policía Nacional. Para algunos fue un acto desproporcionado ingresar con tanquetas, un contingente policial bastante fuerte, para ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos. En un estado de emergencia, esta acción estaría entonces facultada, estaría bajo la ley, es lo que ha dicho el abogado penalista. Pero además también estábamos analizando cómo se puede catalogar la toma de aeropuertos, que ha sido sincronizada en 3 ciudades, en 3 regiones. Estamos hablando de Puno, de Cusco y también de Arequipa, donde además, ayer, ojo, tomaron una comisaría y tomaron como rehén a un policía en el sector La Joya. Hay que tenerlo bien claro. Y también, por supuesto, sobre la toma de las sedes del Poder Judicial, donde además el presidente del Poder Judicial ha pedido el resguardo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional porque se está perdiendo material invaluable, expedientes de casos importantes que afectan finalmente a los propios ciudadanos. Nosotros vamos a regresar entonces con más información.